Bueno, se puede escuchar, ¿verdad? Sí, Inge. Ok. Vamos a continuar. En este caso vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman si podemos ver la presentación, por favor? Sí se ve, Inge. A ver, vamos a hablar un poco acerca de lo que son, bueno, en la anterior clase hablábamos un poco acerca de lo que es la investigación descriptiva. Y una de las herramientas principales es el tema de trabajar justamente con ¿aló? ¿Se puede ver? Se me ha cortado, perdón. Sí, sí estamos viendo. Ya. Entonces, en la anterior clase estábamos hablando un poco acerca de investigación descriptiva y todo eso, ¿no? Hablábamos un poco justamente de los formatos, ¿no? Los cuestionarios. Hablábamos de 4 formatos, de los cuales 4 de esos cada uno tiene una particularidad. El menos aconsejable, hemos dicho, no, el que menos tal vez se debería recurrir es hacer en línea, ¿no? Lo más adecuado si yo quiero hacer algo más virtual, bueno, lo aconsejable sería que yo tenga una base de datos, ¿no? Y trabajar sobre esa base de datos. Pero a veces es un privilegio, se le puede decir algo que tal vez no siempre se nos puede presentar, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar con las herramientas y el contexto que se nos presenta. El más aconsejable siempre va a ser el presencial, ¿no? Justamente porque la persona tiene que estar obviamente capacitada y todo para que realmente todo salga bien, ¿no? Pero es una parte importante. Pero todos estos cuestionarios tienen, por ejemplo, a ver, ¿cuántas preguntas creen que son necesarias para poder poner en un cuestionario? Bueno, en este caso, en una encuesta, ¿cuántas preguntas colocaban antes? Cualquier número, dígame el que utilizaba. ¿Sus focus group no han trabajado con preguntas o cómo lo hicieron? Vamos chicos, necesito por favor avanzar rápido. Sí, unos 10 preguntas creo que hemos hecho nosotros en el Focus Group. 10, 9 creo. Ya. Cuando nosotros manejamos formatos en línea, los recomendable es que las preguntas sean cortas, ¿no? Y que también no sean muchas preguntas. Es por eso que, digamos, muchas veces en línea se utiliza, en este caso como ustedes han hecho, ¿no? Unas 10 preguntas es ya más que suficiente. En cambio, una encuesta presencial, puedes utilizar hasta 15 preguntas, ¿no? Eso sin mencionar que ni la edad, ni el género, o sea, datos generales no son considerados preguntas, ¿ya? Solamente son datos, ¿no? Entonces, las preguntas empiezan ya, obviamente, cuando ya tenemos estructura con el tema. Entonces, para eso es necesario que nosotros hagamos el diseño de cuestionarios. Yo sé que tal vez algunos saben ya hacer sus diseños de cuestionarios, pero obviamente tienen a ciertas particularidades, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos los formatos que muchas veces se van a presentar, ¿no?
Tanto la observación como lo que viene a ser la encuesta tienen formatos específicos. ¿Ya? Ya hablábamos en la anterior clase igual. Tenemos observación directa, también tenemos observación indirecta, ¿no? A esto mencionábamos que hay observaciones que tal vez son un poco más, bueno, la más buena, se puede decir, la más óptima. En este caso debe de ser siempre la indirecta, ¿no? La que la gente no se puede dar cuenta de que estamos haciendo una investigación. Pero todos necesitan un proceso, ¿ya? Y eso es algo que muchas veces no se les aclara a nadie, ¿no? Todos, absolutamente todos, tienen un proceso, el cual se viene a trabajar y se viene a presentar, ¿no? Cuando hablamos de este proceso, ¿no? Lo que se tiene que aclarar es que toda la información resultante tiene que tener coherencia, ¿ya? Es por eso que tanto los cuestionarios como las observaciones tienen que tener un formato, ¿no? Muchas veces en las entrevistas decimos, esta entrevista puede ser, no semi-estructurada, ¿no? En el caso de lo que vienen a ser las observaciones y los cuestionarios tienen que tener una estructura formal. Y esa estructura es lo que muchas veces ayuda a que nosotros podamos aclarar diferentes puntos, ¿no? Entonces, en cuanto ya hablando a sus formatos y todo, podemos entrar en un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si 40 entrevistadores diferentes realizan entrevistas personales, estamos hablando de entrevistas personales, o hacen observación en distintas partes del país, los datos que recaban son comparables. A ver, sobre esto, opinión que tengan. Para avanzar un poco más rápido. En este caso, hablando un poco con Alan. Yo creo que van a ser distintas, dice. ¿Se pueden comparar o no se pueden comparar? Se puede comparar, pero los resultados que va a arrojar, yo creo que en algunos casos sí va a coincidir y en algunos casos no. Ya. El punto del por qué hablamos un poco acerca de este tema es que a veces podemos caer en esa situación, ¿ya? No sería recomendable que hagamos una comparación, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de 40 entrevistadores diferentes, digamos que pueden ser entrevistas, pueden estar haciendo sus encuestas, ¿no? Y otros hacen observación en diferentes partes del país. ¿Qué es lo que va a suceder? En algún momento de estos vamos a tener que no son las mismas unidades de análisis, ¿no? Es como, por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer una investigación en la universidad, ¿no? Voy a hacer encuestas, ¿no? Y justamente hice encuestas en octavo semestre y luego hice, digamos, mi observación en segundo semestre, ¿no? Y luego quiero comparar esas dos, ¿no? No sería recomendado, porque primero, tal vez porque no están compartiendo ni la misma unidad de análisis, ¿no? Segundo, porque también el objetivo es diferente, ¿no? El hecho de hacer una entrevista, una encuesta, una observación, un focus group, todo tiene una finalidad, ¿no? Eso ya hablábamos un poco acerca del tipo de información que queremos recolectar. Entonces, toda información que venga de cualquiera que sea la técnica, no deberían ser comparables, ¿no? Pero no, eso no exige que no se puedan complementar. Una cosa es que sean comparar los resultados, ¿no? Y otra cosa sería que complementemos la investigación. Entonces, esas son cosas totalmente muy diferentes, ¿no? Entonces, la recomendación es que nunca deberíamos comparar en este caso. Y justamente por eso hablamos, ¿por qué? Porque todos, absolutamente todos, manejan estructuras diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué es un cuestionario en sí? ¿No? Hemos estado hablando de las encuestas,
Por si acaso, las tanto encuestas como entrevistas están basadas en un cuestionario, ¿ya? Es una técnica estructurada, ¿no? Un cuestionario es lo que siempre hemos hecho desde, creo, todos desde colegio en algún momento, ¿no? Siempre los exámenes y todo, o sea, está basado muchas veces en un cuestionario. El tema de cuestionar es el tema acá clave, ¿no? Si se está cuestionando algo, entonces sí o sí vamos a aplicar un cuestionario, ¿no? Pueden ser en este caso de manera escrita, pueden ser orales, ¿no? No hay una finalidad, porque si yo hago, por ejemplo, una entrevista, estoy utilizando un formato oral, ¿no? En el caso de una encuesta, estoy tomando un formato escrito. Entonces, todo hay que comprenderlo desde el punto en el que nosotros vayamos a plantar. Entonces, la idea de un cuestionario es que este cuestionario, como tiene una estructura, lo que genera es una información ordenada, ¿no? Que sea específica, ¿no? A veces en los cuestionarios se han de dar cuenta que hay preguntas como que, no sé, ¿usted consume papas fritas? ¿No? Y le das sí, no. Abajo, ¿cuándo fue la última vez que consumió papas fritas? Y le ponen, digamos, ciertos tiempos, ¿no? O sea, y vamos preguntando y redundando algunas veces sobre lo mismo. No avanzamos. Entonces, ese es uno de los problemas en general de por qué se debía trabajar en este caso de manera estructurada, ¿no? Pues al cuestionario o lo que va a venir a ser su encuesta, nosotros deberíamos elegir variables, ¿ya? Para poderlas trabajar. Entonces, al elegir variables, nosotros estamos indicando que, digamos, voy a necesitar una pregunta por ejemplo, de frecuencia. Voy a necesitar otra pregunta acerca del precio. Voy a utilizar, o sea, así, ¿no? Viendo variables de estudio en relación al objetivo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de reducir el grado de error, ¿no? Todos los cuestionarios tienen en algún momento un grado de error. Es por eso que se hacen las pruebas piloto, ¿no? O alguna vez les ha de pasar que cuando están llenando una encuesta no la entienden muy bien, ¿no? Eso es un error, ¿no? Que muchas veces se comete. Y debemos buscar que los cuestionarios animen y motiven. Ya, algunas veces los cuestionarios son tan, pero sencillos, ¿no? A simple vista no parecen muy bien trabajados. Entonces, necesitamos que la gente participe. Ahora, obviamente, es bastante difícil hacer que hoy en día la gente te dedique un poco del tiempo, especialmente si estás en el ámbito presencial, ¿no? Muchas veces les cuento esto, digamos, como anécdota, ¿no? Algunas veces la gente no quiere cooperar, ¿no? Y por ejemplo, lo que se puede hacer es, bueno, digamos, estamos haciendo, digamos, esto para Nestlé, ¿no? Entonces, les decimos, bueno, ¿sabes qué? Cuando encueste, para un poco ayudar también a la recolección, facilítame unos cuantos chocolates, ¿no? Para obsequiarles en calidad de agradecimiento, ¿no? Entonces, claro, o sea, así todavía la gente tiene todavía la amabilidad de responder bien. Que a veces cuando es un tema de los envías, encuesten, llenen y ya, o sea, no se tiene siempre buenos resultados, ¿no? Entonces, esa es una técnica, digamos, siempre nosotros pedíamos, bueno, por lo menos unos 200, ¿no? Unos 200 chocolates. Y con eso ya obviamente se lanzaba al mercado, ¿no? Entonces, esa era una manera, ¿no? De realizar. Obviamente para que no se haga sujeto de comercialización o algo, que algunas veces pasa, o sea, la gente es viva. Se raya el código de barras con marcadores de alcohol, por lo menos, ¿no? En superficies blancas, ¿no? Y bueno, así se marcan, ¿no? Esos productos para que no sean comercializados. O algunas veces se utiliza hasta un sello, ¿no? Pero sí, eso es lo que nosotros tenemos ahí como lo que vendría a ser un cuestionario, ¿no? ¿Cómo deberíamos diseñar este cuestionario?
es un conjunto de pasos, no es algo como tal vez antes lo han elaborado de esa manera. Es un proceso que muchas veces se realiza y es importante que nosotros lo realicemos. De un momento. Bien. Entonces, lo que necesitamos acá es que lo primero que nada es, tenemos que aprender a especificar la información que se necesita. ¿Ya? Y cuando hablamos de especificar el tipo de entrevista, se habla un poco acerca del tipo de entrevista que puede ser en este caso, puede ser una entrevista, porque igual es una entrevista, o sea, hacer una encuesta es una entrevista, porque tienes que entrevistar con la persona, ¿no? Entonces, si eso va a ser una encuesta o va a ser una entrevista, ¿no? Las entrevistas en hecho llevan una estructura más semiestructurada, ¿no? Más abierta, de preguntas que tal vez no tienen, si quieren, una formalidad cerrada. En cambio, las encuestas sí, ¿no? Ahora, acá hay que tener cuidado justamente en este tema de determinar el contenido de las preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a preguntar y cómo les vamos a preguntar? Ese es el tema en específico, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer que cuando estemos haciendo este tema de diseñar estas preguntas, ponernos en situación del encuestado, ¿no? Porque hay que ver qué va a poder responder y qué no. Yo les digo, el tema a veces de la redacción hace mucho, no es lo mismo, pero les digo, por una investigación que realicé en lo que viene a ser, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no? Es una encuesta, digamos, hay aquí una consultora que justamente, tal vez algunos han debido escuchar hablar de ella, se llama Trabajo Digno, que es una tipo ONG, que lo que se dedica es, digamos, apoyar a la gente a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, y obviamente darles asesoría legal, explicarles cómo te tienes que presentar, cómo se hace una entrevista, eh, qué tienes que decir en una entrevista laboral y todas esas cosas, ¿no? Te dan asesoramiento y es gratuito, ¿no? Entonces, ellos también estaban información respecto al mercado laboral, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿no? Hemos tenido que crear 3 formatos de encuestas con las mismas preguntas, pero en una diferente redacción, ¿no? Por ejemplo, a una persona profesional le puedes preguntar cuáles son las variables que puede comprender que generan la tasa de desempleo, ¿no? Entonces le puedes dar un checklist y él va a agarrar y va a empezar a seleccionar. Pero a una comerciante muchas veces, no sé, digamos, tal vez no tiene un estudio avanzado, posterior al bachiller, y en algunos casos ni siquiera tienen el bachiller. Preguntarle aspectos así técnicos como que generen la tasa de desempleo como variables y factores, no les va a señalar, ¿no? Entonces es mejor decir, la tasa de desempleo en el país se ha visto incrementada por, ¿no? Y decirlo, no sé, incremento de la canasta familiar, no sé, digamos, una disminución en las rentas, que han caído los sueldos. O sea, tenemos que dar una manera de preguntar lo mismo, solamente que en otras palabras. Entonces, eso es una parte importante porque a veces no tienen esa, o sea, apenas ven algo que no entienden las personas y ya se presentan con una falta de disposición de colaborarte, ¿no? Entonces es algo que no necesitamos. ¿Cómo van a ser las estructuras de las preguntas? A ver, ¿qué tipos de estructuras han visto alrededor? Cuando ustedes construyeron las preguntas del focus group, ya esto me lo aclaran por favor, tal vez si es que yo me estoy equivocando. Cuando han hecho la estructura de sus preguntas del focus group,
¿Han visto algo relacionado al tema de cómo deben estar redactadas y presentadas las preguntas? A ver, con Elvis Rocha. Que Elvis no está. Cecilia. Buenas, dice. Buenas. ¿Cómo han hecho la estructura de las preguntas para su focus group? No, disculpe, dice, todavía no lo hice porque es decir, me estoy poniendo al día, es que tenía problemas con mi cuenta Monday y es decir, hoy día me han habilitado. No he tenido, no he podido conectarme a algunas clases y solo estas últimas 2 clases me he conectado, es decir, me estaba poniendo al día en todo. Claro, no, está bien, Eli. No, la pregunta es, digamos, en IM1 han hecho un focus group, ¿no? Tú también me imagino que estás en ese grupo. El anterior semestre no, porque estoy arrastrando investigación de mercado. Estoy tomando investigación de mercado 2 después de 2 semestres. Dice, Ya, a ver. pero Ok. algo me acuerdo, no recuerdo esa parte, creo que esa parte no sé si, no me acuerdo bien. A ver, Denis. ¿Está Denis? Eric, o alguien del curso que se acuerde un poco respecto a esto, digamos, si han hecho estructuraciones para explicarlo o obviarlo, ¿no? Explique, Inge, por favor. ¿Perdón? ¿Puede explicarlo, por favor, Inge? Ya, ok. A ver, el tema de cuando nosotros hablamos de las estructuras de las preguntas, tanto en entrevistas, focus group, encuestas, sea el formato que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que decidir más o menos cómo se van a presentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo agarrar y preguntar y decir, ¿no? ¿Usted consume no sé, lácteos, ¿no? Es la estructura que va a tener, ¿no? Pero en algún momento he visto yo también algunas preguntas que decían sí, no, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo medir una respuesta de tal vez, ¿no? Por más cualitativo o cuantitativo que sea, o sea, no es claro en el tema de medición. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, en vez de que nos genere un acierto, nos genera bueno, en este caso nos resta puntos, ¿no? Y por ejemplo es eso, ¿no? Cada respuesta que yo le voy a dar como alternativa tiene que tener una razón y una explicación. Es por eso que todas las respuestas que se puedan barajar, ¿no? Como alternativas, tienen que estar sustentadas, ¿no? O sea, no tiene que haber nada ambiguo. Por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Que, digamos, muchas veces se utiliza, no es lo mismo decir, ¿usted consume productos lácteos, sí o no? ¿No? Que decir, debido al incremento de consumo de leche, se ha evidenciado que el consumo de lácteos ha incrementado. Usted forma parte de este mercado que consume con mayor frecuencia, digamos, inciso A, ¿no? Con una frecuencia de consumo de 1 a 3 días, ¿no? De 5 a 8, no sé, de 10 a 15, ¿no? Entonces,
vamos plantando ya otro formato de respuesta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este otro? ¿No? En vez de preguntar solamente y buscar un sí o no, le estamos explicando un poco la situación. Y en función al tema que ya se está recalcando, ¿no? En ahí se puede obtener una respuesta, ¿no? Entonces, las estructuras tienen que ser diferentes. Por ejemplo, en los focus group, muchas veces una de las herramientas que se utiliza es utilizar fichas, ¿no? O videos, imágenes. Se pueden utilizar herramientas hasta de pulsadores, ¿no? Que son estos temas de botones y demás. Y es como que decir, digamos, según el siguiente video, ¿no? Le pedimos su apreciación y que proporcione el punto de vista, no sé, qué más resaltante haya observado, ¿no? Entonces, según a eso, nosotros estamos dando ya una respuesta abierta, pero que está en función a un tema en específico. Entonces, la estructura cambia, ¿no? Lo que no deberíamos hacer en un focus group jamás es utilizar este tipo de respuestas dicotómicas en estructura o colocar, por ejemplo, preguntas o preguntar de qué género es, ¿no? O sea, esas cosas no necesariamente se tienen que preguntar, pero que algunas veces también las utilizan, ¿no? Entonces, lo que aquí necesitamos que en mayor grado las estructuras que tengan las preguntas y las respuestas tienen que estar adecuadas, ¿no? Casi todo lo que se pregunta en los focus group, ¿no? En este caso son preguntas un poco más de justificación y análisis, ¿no? Una pregunta que no dé análisis no es una buena pregunta para un focus group. A diferencia de lo que es una entrevista, ¿no? En la entrevista no necesitamos que la pregunta lleve tanto análisis, ¿no? Más que todo, en vez de mandar a un análisis, lo que tú necesitas es el por qué, ¿no? Es como si usted consume jugos, ¿por qué? ¿No ve? O su motivo, su razón, las tres primeras razones, ¿no? Entonces, ya no vamos a un análisis, vamos directamente a decir información relevante, rápida, ¿no? Es uno de los puntos. En las encuestas es todo lo contrario, ¿no? Tratamos de cerrar y dar todas las respuestas que se pueden utilizar para esa pregunta, ¿no? Y obviamente así tener mayor impacto, ¿no? Entonces, un poco así, a grosso modo, comentándoles el tema de lo que son las estructuras de las preguntas, ¿no? Y un tema que ya hablábamos hace rato es el tema de la redacción. No es lo mismo hablar con profesionales, digamos, que con gente que tal vez, no sé, recién están ingresando, por ejemplo, a la U, ¿no? Entonces, el grado de madurez y toda la captación que ellos tienen no es la misma, ¿no? Entonces, pasa a ser un tema bastante importante. Y la organización, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas no tienen un orden, no los focus tampoco, pero tienen como que un guión, ¿no? De cómo se debería proceder. Pero por lo general es como que sí, justo me tocaron este tema y veo que esta pregunta se adecua mejor, entonces yo debería tocar ese punto, ¿no? Pero en este caso algunas veces no se da tan así, tan claro, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante importante. Bien, entonces una vez que ya tengamos todo esto, lo que deberíamos buscar es elaborarlo, ¿no? Una vez que lo elaboremos, realizar las pruebas piloto, ¿no? Ese es el punto más importante, ¿no? A veces hacemos las encuestas pensando que hemos hecho las mejores encuestas, ¿no? Y si no le damos a alguien para que revise y teste, para ver si no levanta ningún otro tipo de pregunta, entonces necesitamos no realizar pruebas piloto, hay que revisar con alguien, unas 2, 3 personas que te puedan decir si todo es entendible dentro del mismo cuestionario.
¿Qué aspectos necesitan entender? ¿No? Primero que nada, los objetivos de la investigación. A ver, por ejemplo, ¿qué objetivo? A ver, que vamos a ir tocando persona por persona, yo creo que va a ser mejor. Aide. Aide Pantoja está. Brandon. No está ni Brandon tampoco. Eric. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Más bien, bueno, ya después de la consulta les voy a hacer una aclaración. Cuando han hecho el focus group, ¿cuál es el objetivo de su investigación? ¿Qué querían medir? ¿Qué querían entender? Era conocer la aceptación de abrir una nueva sucursal de un frigorífico. Y cuando han terminado de hacer la investigación, han podido, digamos, ver que realmente se haya cumplido el objetivo. Sí, licenciado. Ya. Aparte de eso, ¿se han planteado algún objetivo específico más que querían entender o comprender? Porque, digamos, el tema de la aceptación era algo genérico, ¿no? Sí. Sí, pero Fuera solo de nos eso, han enfocado en eso más que todo. no se han planteado, digamos, un objetivo que sea observar, digamos, no sé, reacción al producto. Otro objetivo, digamos, el tema aceptación de la marca, o sea, sí, por partes, o lo han trabajado en general. Solo ha sido un objetivo en general para todos los trabajos, creo. Sí, no sé si más no recuerdo bien. Perfecto. Ok, gracias. A ver, y justamente ahorita ya hablando y comprendiendo, por si acaso el examen es, me estaba olvidando, creo que, no sé si hemos hablado con ustedes acerca del examen o no, pero el primer parcial, que lo tenemos, creo que si no estoy mal, es de acá casi a un mes, no, bueno, 2 semanas, 3 semanas, pero el examen es oral, ya, acá en la clase. Entonces, eso que va a involucrar es una modalidad sencilla, no es nada complejo, ¿no? Pero obviamente hay gente que yo entiendo que se conectan y lo dejan y bien por ellos, ¿no? Está bien. O si así aprenden, está bien. Pero llegado al día del examen es oral, no hay examen escrito para que se lo puedan mandar por capturas de celular a celular. Entonces, ¿y de qué va a ser? De todo lo que veamos, ¿no? Todo lo que charlamos, preguntamos, hasta los temas que sus mismos compañeros han expuesto, ¿no? Eso está ahí. Bien. Por un lado, entender los objetivos de la investigación es parte esencial, ¿no? Objetivo, sí, ¿no? Si yo, digamos, voy a hacer toda una investigación solo para medir esto, ¿no? Pero muchas veces las investigaciones no solamente están planteadas de esa manera. Muchas veces lo que necesitamos nosotros como resultado de una investigación es medir muchos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones que siempre tratemos de plantear 3 objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Aunque no crean, si yo me planteo un objetivo y realmente no he podido llegar a ese objetivo, porque a veces, digamos, en el ejemplo que nos da su compañero, es un objetivo genérico, ¿no? En este caso, a veces, digamos, yo quiero medir
el nivel de aceptación de marca, ¿no? Puede ser uno. El otro, el nivel de aceptación del producto, ¿no? Puede ser otro. Y el otro, tal vez, el nivel de aceptación no sé, de atención al cliente, ¿no? 3 objetivos, ¿no? Sobre esos 3, puede que uno de ellos en el camino, cuando yo esté preguntando, no se muestre con resultados claros, ¿no? Se ha visto como que la gente sí les gusta nomás la marca, o tal vez se han quedado como que callados ante el producto, o sea, no hemos podido verificar que hay una aceptación. Entonces, claro, ya, eso es parte importante en una investigación. Entonces, yo tengo que tener más o menos el grado de certeza, digamos, de que cuánto es el porcentaje mínimo que yo debería tener como resultado o de cambios, ¿no? Entonces, tiene que darse de esa manera. Acá el tema de definir el problema y el enfoque, ustedes ya lo conocen, ¿no? Hay que teorizar, por eso es uno de los puntos que está ahí. Muchas veces cuando hacemos una encuesta no conocemos el tema de cómo se realiza el tema de, digamos, no sé, justo estoy hablando de física nuclear y yo no conozco nada de eso. Entonces tengo que teorizar, tengo que meterme de manera teórica en el tema para así poder entender los problemas y también los objetivos, ¿no? Yo les digo, a ver, sé cómo cultivar pacú, sé cómo cultivar avícolas, tengo conocimiento en tema industrial, manejo de fibra de vidrio, comercializadoras, importadoras, todo. ¿Por qué? Por justamente este tema de las investigaciones, ¿no? Ese es el punto en el cual, bueno, se me ha permitido obviamente conocer un poco más diferentes ámbitos que sí son buenos, ¿no? O sea, que nosotros tengamos, ¿no? Pero entonces, sí, para entrar, digamos, a esos ámbitos, sí o sí hay que teorizar, ¿no? Y entender de manera, aunque teórica, cómo es el funcionamiento, ¿no? Y obviamente que ya en el desarrollo entiendes y comprendes mucho más la práctica. Entonces, ese es un punto bastante importante, ¿no? Y hay que entender cuáles son los puntos de interés de la población, ¿no? Muchas veces la gente habla, ¿no? Tenemos algunos puntos en los que la gente posiblemente, digamos, siempre van realizando algún tema de tendencia y sobre todo en esos temas tenemos que basarnos un poco, ¿no? Bien, se nos va a cortar en breve, chicos. Por favor, vamos a llegar hasta acá la clase de hoy. Ya el día miércoles vamos a continuar un poco más con el avance. No sé si hay alguna duda, consulta. No, Lice, Ok, bien, gracias. Entonces, bueno, nos vemos el día miércoles para seguir hablando un poco más de estos temas. Disculpe, dice, perdón, sobre esas exposiciones que exponían mis dos compañeros, ¿era